¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos otra vez. Alberto Carballo, ¿qué tal? Nacho Donado, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Bienvenidos. Urías, como nos llama Hugo Urias. Condés. Bienvenidos. Bienvenidos a esta sección histórica ya, Nacho. Sí, después del podcast aquel tremendo, segunda edición de Sabemos lo que hicisteis aquel verano de 2012, porque hablaremos de la temporada 2012-2013, que vamos, solo por la lista de entradas y salidas ya pinta más corta que, Nada más, que la ¿verdad? anterior. Y los fichajes no son tan importantes, pero Nos oye, pasaron Hay cositas, alguna, hay traemos, alguna cosa, ¿eh? Hay alguna cosa, hay alguna cosa. traemos Verano, recuerdos verano interesante aquel en el que España venía de ganar la Eurocopa. con un jugador atlético Uno, que en en la con 2010 no hubo ninguno, en 2008 2008 no tampoco. hubo ninguno. Lógicamente todos tenemos en muy alta estima a Fernando Torres. David Villa llegaría más tarde al Atlético de Madrid, no se puede considerar como representante en aquellos años por lo menos, pero esta vez sí había un Y, jugador. a ver, yo sé que tú seguramente, bueno, Yo lo sé, seguro que te yo lo acuerdas, sé. pero el que no, que pare el vídeo y a ver si es capaz Sí. de acordarse quién es ese jugador. Para el vídeo y si no, Nacho, cuéntanos quién era ese futbolista. Era un futbolista que jugó un total de 0 minutos en la La friolera. Eurocopa 2012 de Polonia y Ucrania y era Juan Fran Torres. Juan Fran Juan. Torres. Ahí está, nuestro flamante campeón de O sea, Europa en ¿qué queremos decir con representación esto? del Atleti. Que lo de esa relación rara entre la selección española y los Sí, jugadores del Atleti ya pasaba por aquel entonces. sí, sí, Como sí, pasaban muchas cosas, Nacho. sí. No sé si te acuerdas, en aquel verano, mira, te voy a decir, la peli del verano, que a mí me encanta y creo que a ti también, porque somos muy fan de Nolan, se cerraba la trilogía del Caballero Oscuro. No tan buena Mm. como la segunda, Para pero mí la buena. 2 es la mejor. Y la uno y la Sí. 3, fíjate, aquí soy impopular, no me gustan tanto como a los demás. Quiero decir, me gustan, son buenas películas, obvio. Mi Pero Bane, la sí. obra maestra es la segunda, es El Caballero Sí, Oscuro. Laura mucho la segunda. También, bueno, pues ahí con Heath Ledger y el papel del Joker histórico. Pero pasaban muchas cosas, entre otras cosas, el rescate de Bankia, que como sabéis, el tema de Hostia. las torres, los fichajes del Real Madrid, bueno, pues eso pasó en ese verano, el rescate de Bankia, aficionados y queridos amigos del Atlético de Madrid. ¿Os acordáis quién fue el que le dio el crédito al Real Madrid por las torres, el banco que luego quebró y hubo que pagar con el dinero de todas las españoles y todo esto? Pues eso pasó ese verano. Lamentablemente incendios, problemas con financieros de España, altas tasas de Te voy a paro. decir una cosa. Reconozco que conozco muy bien ese contexto porque fue el año de mi primera beca como periodista. ¿Y te pagaron bien, Nacho? No recibí un solo euro, pero aprendí muchísimo. Le tengo mucho cariño a aquella beca. Fue en Radio Televisión Castilla-La Mancha y fue la Mítico. delegación de Madrid, aquí. Yo mi beca la hice en Madrid, pero para Radio Televisión Castilla-La Mancha. Televisión toqué poquísimo. Porque como ya tenía experiencia en radio, porque había narrado partidos, la radio de la facultad y tal, hice beca y me fui con el corresponsal de Madrid de la radio a todas partes. Mi primera beca fue en el Congreso de los Diputados, en los ministerios, cada vez que venía Cospedal, que era la presidenta en aquel momento, donde fuera Cospedal, ese tipo de cosas. Jaleo, Nacho, porque fue un verano agitado a nivel Sí, político. sí, joder, y Se tanto. convocaron elecciones, yo creo, Yo anticipadas. me acuerdo que iba de paquete en la motillo de César, de aquí le mando un saludo si le llega, de César Merino, que me enseñó muchísimo en aquel verano, aquellos 3 meses, que fue mi profesor particular. Y mi vida era eso, ir a sesiones del Congreso de los Diputados, a la Moncloa, a los ministerios y las jornadas que había en los ministerios de Hacienda, de Economía, eran interminables porque había negociaciones con las comunidades autónomas por el pago de deudas, Era increíble. O sea, aquello era, ya te digo, o sea, las reuniones podían durar 5 horas o 6 horas, eran interminables. O sea, me acuerdo muy bien de aquel verano y guardo mucho cariño de toda la gente que estaba por allí. Ahora me encuentro algunos cámaras de aquella época cuando voy a Majadahonda y tal, y joder, le guardo mucho cariño a aquella, la primera beca que hice. Lo recuerdo también porque, muy importante a nivel personal, estaba embarazada de mi primera hija, que nacería luego en invierno, se fue el primer verano especial.
que yo no sé, que sé que la gente nos lo puso en los comentarios del primer vídeo, está deseando la canción del verano, Nacho. ¿Tú te acuerdas Hombre, cuál era la canción del verano? ya te dije ¿Cuál? que soy muy malo, pero como sé que la cantaste la otra vez, ahora te voy a meter en un compromiso, la vas a tener que volver a cantar. Si no, esto ya no es lo que hicisteis aquel verano. Claro, claro. Un one hit wonder, un one season wonder de libro. Michel Teló, ¡Oh! Ay, si te pego. Delícia, delícia, así vos me matan. Así te pego. Bueno, Joder, sí, dio mucho que hablar esta canción, ¿eh? la gente viene por esto. Muchas Em, connotaciones aquí alrededor de esta Sí, canción. mucho, sí te pego. Y lo que estaba pegando en aquel momento era el Atleti, rebobinamos brevemente, viene de ganar la Europa League, primeros meses de Simeone en el Atlético, te quedas a 2 puntos de la Champions, Nacho. Mm. ¿Y con qué camisetas, con qué equipación íbamos a afrontar esa temporada? Tú que tienes una buena colección, Sí, enséñanosla. de la era Simeone tengo todas. Y he de decirte también que, igual que el año pasado también son de las más bonitas, este año también son de las más bonitas. Muy Y, bonita. y repetimos lo de aquello de que no haya patrocinador. Camiseta del Atleti. Yo la definiría como camiseta del Atleti. Por, con todas las letras. O sea, quiero decir, tiene el detalle de la manga con un azul Azul. bastante grueso, pero es que es una camiseta del Atleti con todas las de la ley. Esto es Número lo en que azul. a la gente que le gusta el tema clásico, esto es lo que le gusta. Luego tendría algún patrocinador, ya entraría Huawei y entraría Azerbaiyán. Ya en las últimas etapas, además con dos versiones diferentes. Una con un recuadro blanco y luego la otra, la de la final de Copa, ya era con el Azerbaiyán que todo el mundo recuerda de las temporadas La posteriores. siguiente. La segunda, he Sí. de decir que es una de las camisetas más bonitas del Atleti y he de decir de las que más me costó conseguir porque la gente no la vendía. Pues yo cuando empecé la colección ya fue a toro Ya son pasado. originales. O sea, También ya son son. originales. Y la gente esta no la vendía. No era difícil encontrarla, me costó. Pero aquí está. Y me Nacho, duele que sea una talla M, porque me encantaría ponerme números en rojo, si no recuerdo mal, de esa números segunda en equipación rojo, negra. camiseta negra con rayas horizontales en gris y negro, el detalle igual que la primera camiseta con la manga eh, Muy- en rojo y el final de la camiseta en rojo también, que eso no ocurre con la primera equipación, que Y es el la marrón borde, y ¿no? blanco, el borde del final de la camiseta era rojo, camiseta preciosa, he de decir, de las más bonitas yo creo que además yo creo que más han gustado en general a la gente del Atleti, camisetones esta temporada. Esas negras, ¿no? De segunda equipación han funcionado bien, han funcionado bien. Repetimos, todavía era la época en la que Nike no había entrado en, en ese diseños Con el tenebrosos. cambio de Pero ya llegaré. estadio ya entraríamos en la polémica. Hay alguna un poquito antes, que ya la repasaremos, pero Ya avanzaban, ¿no? Y a nivel de salida, Nacho, ¿qué pasó ese verano? Cuéntanoslo para los que no se acuerdan o para los que lo queremos rememorar. pues ese año es que el contexto era tratar de mantener el bloque que tanto había ilusionado la temporada anterior. Esa era la premisa. O sea, se trataba de aquello. Salidas. Bueno, Eduardo Salvio, al Benfica por 11 millones, Álvaro Domínguez, al Borussia Mönchengladbach por 10, Luis Amaranto Perea libre, Paulo Asunsao libre, Antonio López libre, Fran Mérida libre y luego muchas cesiones. Lógicamente Rubén Micael, que no llegó a jugar con el Atleti, Pizzi que se marcha al Depor, Rubén Pérez que encadenó muchas al Betis, Leandro Cabrera, que sí, jugó en el Atlético de Madrid, cedido al Hércules, Borja Bastón, que empieza a aparecer por ahí ya al Huesca. Y bueno, no se ejecuta la acción de compra de Dani Pacheco, que ya os contamos en la temporada anterior cómo funciona aquello. Y se marcha Diego, que termina su cesión. También se marcha en invierno cedido Silvio y vendido uno de los fichajes, ya os aventuraré cuál, más adelante. Pero hay que sobre todo hablar del contexto de las salidas, qué ocurría con las salidas, porque mucha parte de este mercado, al contrario de lo que ocurre en el recuerdo colectivo, se ejecuta muy temprano. De hecho, incluso antes de terminar el mes de junio, porque había que cuadrar cuentas.
y Habría que cuadrar mantener la cuentas. plantilla era difícil. Mira, te voy a hacer un pequeño apunte que me viene a la cabeza esta lista. El de Borja Bastón es un jugador que tuvo muy mala suerte en el Sí, Atleti. No sé si te acuerdas que debuta en la última jornada en el Calderón un par de años antes sí, en un 2010. Atleti 0 Getafe 3. Esto pasaba a veces. Y el pobre pues tiene una lesión de mucha gravedad. Yo creo que eso le lastró. Y luego lo de Pizzi, que había sido un futbolista, contábamos en el capítulo anterior, bueno, una inversión de 15 millones, es verdad que con Méndez detrás. Quizá un jugador que luego en el Benfica le fue bien, no sé, en el Depor no lo hizo mal, le quedaba grande el Atleti, pero bueno, ahí quizá de los fichajes que no funcionaron del año anterior. Pero había que aligerar también plantilla. Lo cierto es que la plantilla que se queda luego es un poquito corta. Hay varios puestos que no están doblados. Que, eso fue una constante durante muchos años. Y en este caso se ocurrió. Ocurrió porque había que aligerar muchas fichas, había que tratar de sacar a gente y había que tratar de cuadrar cuentas. Para mí una de Y las dolorosas fue la de Álvaro Domínguez, que muy era un dura. jugador que es cierto que con la irrupción de Miranda había perdido peso en la plantilla, pero que había sido muy importante. Surge hasta hacerse con el puesto de titular en la 2009-2010, titular en la final de la Europa League, jugador que llamaba a las puertas de la selección, que había entrado en alguna preselección, que podía jugar también de lateral izquierdo a malas, porque como esa posición no estaba doblada, pues ahí estaba el bueno de Álvaro haciendo lo que podía. Y lo cierto es que era muy sospechoso las noticias que salían en aquella época. Te iba a decir, Domínguez o Nacho, Godín solo cabe uno. marca. Sí. Marca. Que, El ya te. Atleti, el Atleti necesita 8 kilos para cuadrar las cuentas. ¿Cuánto ofrecía el Mönchengladbach? El Mönchengladbach ofrece 8 millones por Domínguez. Casualidad, más. Qué Qué casualidad, casualidad. los 8 kilos. Y luego otra Y por ahí de Godín y el salió antes City. del 30 de junio. Sí. Y Godín y el City, acuérdate. Sí. También se habló de Godín y el City en marca. Sí. A mí Álvaro Domínguez, pues como canterano, ¿no? Este verano lo hemos vivido con Rorro. Son jugadores que se te va un poco, como te quedas ahí con un sabor de boca un poco amargo, porque pues los canteranos siempre los quieres ver en el primer equipo. Yo creo que Álvaro es un tipo que honró muy bien Ujú. la camiseta de Tía Madrid, que entró con mucha fuerza, zurdo, bueno, y que te duele que se fuera y luego el pobre todo lo que el calvario que ha Eso vivido es. en Alemania, ¿no? Una Pero lástima. en aquel momento salida que se argumentó y se cocinó, como veis en la prensa, para justificar retener a Falcao y retener a Adrián. Sí, Retener a Adrián, que venía a hacer una gran temporada. se habló muchísimo de Adrián en aquel verano. Lógicamente también era una operación en la que el Atleti no tenía que amortizar nada, había llegado libre. Entonces era muy interesante una venta de Adrián desde el punto de vista económico, claro, para, para este mercado. Pero es un verano también de salidas de jugadores que habían estado muchos años en el Atleti. Antonio López. Antonio López era el capitán, fue el que levantó esas dos primeras Europa Leagues del Atleti. Es un jugador para mí muy importante y que sobre todo nos lleva a aquellos años de plomo, a aquellos años de Torres, a un Antonio López que era un poco la representación de esos jugadores que habían pasado por todos esos años de plomo y que pudieron saborear éxitos al final y muy merecidos. Yo de verdad que en 2010, que en aquel momento era titular, ya en 2002, en la 11-12 no, de hecho no jugó ni un solo minuto con Simeone en competición oficial, lo cual ya habla de que Antonio ya estaba Amortizado. ya había acabado. Felipe ya llevaba, era la segunda temporada la anterior que estaba en el equipo, después de haber sido titular en esa 2009-2010 con final de Copa y campeones de Europa League. Se acababa lo de Antonio López y bueno, la verdad que un jugador al que yo, he de ser sincero, de los que más cariño tengo de la historia del Atleti. En 2010 estuve en Singapur por cuestiones personales y me acuerdo llegar a un centro comercial y ver un póster de Antonio López levantando el trofeo pues, de 20 metros por 10, una cosa loquísima. Y ahí me di cuenta, digo, qué importante que el Atleti gane títulos, qué importante es esto, porque en Singapur pues te ven. Y que el Atleti dijo, está volviendo, ¿no? Y cuando, bueno, años después sale, lo entiendes, él va a Mallorca, ya había jugado sus partidos A segunda, mejores, va a mejores segunda partidos, división a Mallorca. iba a segunda, también te pone un poco el nivel de algo que recurrentemente hablamos, es dónde van los jugadores que salen del Atleti. Yo creo que
Este es un poco excepción de lo que vemos ahora, que van equipos menores. En el caso de Antonio, sorprendía un poco, ¿no? Porque, bueno, pensabas que podías ir teniendo un nivel para un primera. Pero bueno, agradecimiento y ley de vida, quizá, ¿no, Nacho? Que hubiese salido. Como otro, que también, para mí, ídolo del Calderón, momentos míticos, Luis Amaranto Perea. Luis Amaranto Perea, que te da. Te recuerda también alguna que otra pesadilla. Luis Amaranto Perea, me acuerdo una de las. Después de una de las liadas que hacía de no pisar el balón cuando estaba mirando así, que se le fuera y tal. Me acuerdo de que le preguntaron que, macho, ¿qué te ha pasado? Tal, y decía, a veces me lío. O sea, la respuesta fue que a veces me lío. O sea, diciendo es que de verdad que Sí, yo sí, no quiero que me pasa. No sé por qué me pasa, pero es que a veces me lío. era Jugador tan muy rápido. importante en aquel momento. Era Sí, rapidísimo, Perea. un poco, me recuerda cuando he visto a Reinildo algunas cosas, ¿no? Tenían en Sí. común. Pero era tan rápido Defensivo. que era capaz de resolverlo. El que se lió también fue el árbitro aquel, bueno, el Linier, que le Sí, anula sí. el Real Contra el Madrid. Real Bueno, pues Madrid. Su único gol con el Atlético de Madrid, que nunca subió al marcador. No, vergüenza histórica. el Y, pobre. y lo que sí, pero era un jugador que fue muy importante en aquel momento, Mucho, habiendo jugado mucho. muchísimos partidos, de estos que mantenían la tensión competitiva, luchador, aguerrido. Que sonaba Bueno, muchas veces para salir. Se hablaba mucho de que Pablo y Perea había ofertas importantísimas en los años de plomo por 8 ellos. temporadas, 8 Pero 8 temporadas en el Atlético de temporadas Madrid. y para que te hagas una idea, en ese momento era el jugador extranjero con más partidos en la historia del Atleti. Fíjate. Luego han venido más. O sea, por ponerte, eran 314 partidos, 288 Grifa, que era el que ostentaba esa marca antes que Perea. Ahora le superan Oblak, 492, que es el tercero con más partidos en la historia del Atleti ahora. Va a superar los 500 esta temporada. O sea, lo de Oblak va a ser increíble. Correa, que se acaba de marchar, 466, es el sexto jugador con más partidos en la historia del Atleti, el segundo extranjero. El tercero es Griezmann, 442. Pudiera superar a Correa, veremos. Es el octavo ahora. Godín, 389. Pero entre Fíjate. 389 de Godín y 314 de Perea, teniendo en cuenta que el Atleti en estos años comienza a jugar muchos más partidos porque avanza más rondas, juega en Sí. competición europea, hay que ponerlos en contexto. Perea estuvo 8 temporadas en Atleti, fue muy importante y su marcha, pues bueno, respondiendo también a un cambio de ciclo. Él empezó además en el 11 titular que me hacía repasar de Simeone, el primero en Málaga, va perdiendo peso con el paso de la temporada, acaba contrato y se acaba por optar por la salida. Se recauda muy poco en ese mercado. Hemos hablado ya de esos 8 millones de Domínguez, Sí. que Frente a eran los para 90 del cuadrar año cuentas. anterior, Nacho, ¿cuánto se recauda más o menos Pues en este? se recauda bastante poco. 20, 21,35 con las cifras de Transfer Market, que por ejemplo dan a Domínguez 10, finalmente no 8, pero bueno, en esto es una constante, o sea, chicos, no hay una cifra nunca sí, especialmente si fiable. cuentas Se suele los utilizar Transfer Market como un poco el consenso entre todo el mundo. Ya veremos más adelante que hay cifras que se dan en Transfer Market y cifras que se dan en prensa también en estos casos. Pero bueno, en cuanto a salidas, la que más dinero deja es la de Salvio. Y Eduardo el Toto aquí hay Salvio, que entrar en hay una harina historia. para explicar muchas cosas de qué es lo que ocurre con Salvio. Salvio llega en el invierno de la temporada 2009-2010 y se le ve desde Lanús y se le ve, creo que era por 8 o 10 millones de euros, se le ve como un nuevo Agüero, por lo menos cuando llega. Y Salvio es un jugador mucho más de banda, mucho menos delantero, mucho menos goleador, buen jugador en todo momento, pero que tiene una intrahistoria. En ese momento, ese verano, Salvio no se va a ir del Atleti. Tiene oferta del Benfica porque había estado cedido en la temporada 2010-2011. Tiene oferta del Benfica, pero en principio no es el jugador que se espera que salga, porque ya hablábamos de los extracomunitarios en la temporada anterior. Los extracomunitarios en ese momento en plantilla son Falcao, Miranda, innegociables, Salvio, que es el que se queda, y Diego Costa. Costa era extracomunitario, queridos amigos, en aquel Exacto. momento. Luego sería internacional con la selección española, Esa es otra pero en ese historia. momento era extracomunitario e incluso llegó a jugar con la selección de Brasil y hubo cierta controversia en cuanto a la Amistoso, nacionalización y ¿no? tal.
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y bueno, la verdad es que Salvio no lo hizo mal en el Atleti, he de decir. No, fíjate que ya en su Marcó un momento, gol Quique, yo bastante importante al Hannover, creo, en Europa League. Eh, sí. y oye, no lo hizo mal. Es que no lo hizo mal y era muy normal que en primera instancia se pensase que era el jugador que se tenía que quedar. Claro, bueno, es verdad que Quique en un momento dado elige a Costa, no sé si te acuerdas, cuando Sí, sí, sí. hablábamos de Toni Forlán, Costa que hace un hat-trick en el Sadar. En Un la día que 10-11, sí, sí, sí. estas cosas Se random que a marcha veces él pasan. cedido al Benfica, por eso tenía tanta relación con el Él, Benfica, y se elige que se quede Costa. ¿Por qué? Porque es que Agüero y Forlán no tenían suplente. O sea, en la 9-10 Ibra, era Ibra, Ibrahima Valde, el que sí, que salía luego ahí va, al final de los partidos para... No tenía correcto. suplente, entonces Quique prefiere quedarse con Costa en aquella temporada, que tampoco lo hace mal Costa, todo hay que decirlo. Pero ¿qué ocurre? Que la temporada siguiente se da una circunstancia y es que Diego Costa se rompe el ligamento cruzado y el menisco de la rodilla y por tanto se abre el hueco para Salvio. Es Salvio el extracomunitario en la 11-12 y Diego Costa se pasa esa primera parte de la temporada sin inscribir, recuperándose de la rodilla y se marcha cedido en Navidades al Rayo. ¿Qué ocurre? Que es que en el Rayo la rompe. Hay que contar, Nacho, que esa lesión frena la posible salida de Costa del club, con lo cual se queda, la rompe y es la famosa anécdota que cuenta Simeone Eso siempre, es. de que va en el autobús y van escuchando los partidos. Él estaba en el Rayo, obviamente los compañeros eran amigos de él porque había estado con él en el Atlético. Cada vez que íbamos en el auto y la radio, algunos de ustedes, gritaba gol de Costa. Y los pibes decían bien. Yo digo, ¿cómo gritan un gol de Rayo? Digo, raro. Que a él le extraña porque Claro. celebran los goles del Rayo. Es que Simeone no conoce a Costa en aquel No le- momento, porque Simeone llega terminando el año 2011, su primera jornada es ya en 2012 y ya contaba en el anterior vídeo que las reuniones que tiene nada más llegar Simeone son para la salida de Reyes, que se marcha traspasado al Sevilla, y la salida de Costa, que tengo fotos, que aquel día me hice fotos con ellos, Sí, lo puedo atestiguar. Se marcha a Costa y es que Simeone apenas conoce a Costa. Y esa es su forma, sus primeras sensaciones con Costa son que sus compañeros celebran sus goles con el Rayo en el autobús y el partido que juegan con el Rayo en la segunda vuelta. Eso es, correcto. eso es 10 como goles, conoce a Costa. 10 goles en 16 partidos, tamudazo, se salva el Ese Rayo. le da el tamudazo con 1-0 contra el Granada. Ese día no marca Costa, pero está allí con aquel rayito en el que es tan importante la salvación. Y Eso llega el es. Y verano. el verano, y llega, los corría a todos. Cuando decía, los corría a todos. Sí, 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 Me sí, quería sí. morir. Hablo con Costa, segundo día de entrenamiento en Los Ángeles San Rafael. Y le digo, mira, no te voy a tener en cuenta porque los extranjeros míos son Salvio, este y este. Pero de acá hasta que te vayas, te vas a entrenar con nosotros como si fuese jugador nuestro. Empezó a entrenar. Se los comió. Me quería morir. Me quería morir. Hacía goles de todos lados. Los corría todos, diagonales para acá, diagonales para allá. Un animal, un animal. Y bueno, como había muchas ofertas por Costa y había muchas ofertas por Salvio, viendo los entrenamientos, qué importantes son las pretemporadas, el que sale Entrenar bien. es Salvio. Y se acertó, ¿eh? Si quieres te digo los números de Costa. 10 goles en 31 partidos de liga. No parte como titular, porque el titular era Adrián. 8 goles en 8 partidos de Copa. Es una marca demencial. Con Diego Costa. Marcando en la final el primer gol, el empate. Había marcado Cristiano el primer tanto. Él empata y ya llega el Mirandazo. Y marca 2 en 5 partidos de Europa League. Son un total de 20 en 44 partidos. Temporadón de Diego Costa. Liberando a Falcao, todo lo que generaba, un jugador histórico. Y uno de esos fichajes que hay que recordar, medio raro, llegó siendo un desconocido. Hay una portada por ahí de marca de el Atleti ficha al nuevo Kaká. Le comparaban con Kaká en sus inicios, amigo del Club Uría, para que nos veamos Sí, sí, sí. cómo es la vida Hay cosas y lo muy que bizarras. sí, cosas raras. Y bueno, pues sale Salvio, Nacho, para mí, jugador, bueno, pasa un poco desapercibido, no se le echó de menos, un futbolista de Lo cierto hizo bien en nivel. Benfica. Mucha mala suerte con las lesiones Bien, más adelante. sí, un poco indolente, un poco, bueno, no, claro, tenía todo lo que le sobra a Costa, igual le faltaba al bueno de Salvio, y una salida que para mí te habla mucho de cómo era el Atleti de aquella época, es
Diego Rivas, que había venido, recordamos, Sí. cedido de Wolfsburgo, hace una buena temporada, marca en la final, y yo creo que Diego está deseando que el Atleti llegue al Wolfsburgo y le diga, oye, vente para acá, porque a Simeone le gustaba, porque no había tantos jugadores con esa magia, con ese pie, con esa visión de juego, capacidad de disparar de fuera del área, de asociar. Y el Atleti, ¿qué hace, Nacho? Es que es el verano de Diego. Yo te lo decía cuando preparaba el guión, yo lo recuerdo como el verano de Diego. Desde el Sí. primer minuto pensando en cómo se podía retener y hasta el último minuto esperando que el milagro de otra cesión, de lo que fuera para que se quedase Diego, y Diego no llegó. Se llevaba mal con Félix Magath, el entrenador del Wolfsburgo. Tiene todavía 2 años de contrato allí, con lo cual sacarle no es sencillo para nada. Pedían 10 millones por él. Se hablaba también mucho del Fenerbahce en aquella época. Curiosamente, acabó jugando en el Fenerbahce también en su carrera. Pero Diego en todo momento, incluso antes de que se abriera el mercado, decía abiertamente ante los medios que él tenía claro que es que no se iba a quedar. Que él había cumplido en el campo, que esperaba que el Atleti respondiera en los despachos, pero que tenía claro que es que no se iba a hacer. Porque tenía también un problema, y era que incluso llegó a denunciar al club por el impago de las primas por haber ganado la Europa League. O sea, tal era la situación. Finalmente, como decía, no acaba por llegar, y durante el verano, en prensa, se ensalza mucho a un canterano que pintaba muy bien y que incluso llega a jugar y a debutar con el primer equipo en la primera jornada contra el Levante. No estoy hablando de Kader Oueslati, que también lo hizo. Estoy hablando de Oliver Torres. Ya aquella le costaba al Atlético, empató ese partido. Costaba el 1-1. Levante. Gol de Arda. Oliver Torres efectivamente se posiciona como, bueno, pues no viene Diego, pero hay que decir que, claro, esas declaraciones de Diego metiéndole presión o poniendo el acento en la decisión del club de yo quiero ir, el recuerdo último que tenía el aficionado atlético de Diego era metiendo un gol en la final frente al Athletic Club. Simeone lo quería. Bueno, pues te hablaba de los mensajes que le llegaban al aficionado atlético, amigos, y por eso muchas veces hacemos esta sección de que era incapaz de retener a Diego, que por otra parte llegó el último día de mercado cedido el año anterior. O sea, el Atlético no era capaz de afrontar un fichaje de unos 10 millones de euros por un futbolista como Diego. Esa era la realidad del Atlético. No sabemos si no podía, no quería o las dos cosas. Pero la realidad es que Diego se queda sin venir, como cuenta Nacho. Pensamos que es Oliver, pero no es Oliver. Hay otro que no es Oliver. No es Oliver. Es que no es Oliver, porque... ¿Quién es? El que Oliver, sustituye a Diego. Ahora lo digo. Oliver llegaba, debuta esa jornada, tarda hasta la jornada 23 en jugar otro partido de liga. Fíjate. Con lo que se le había hinchado durante el verano, que no habla mal de Oliver, pero es que habla mucho de cómo se intenta hinchar a veces a los canteranos y darle, porque tiene muy buena pinta, y Oliver tiene una pinta increíble, de intentar meterles en una cosa en la que no están preparados. Y había aquí muchos posibles objetivos. Entre ellos, algunos de los fichajes que ya comentaremos en el apartado llegadas. Pero el que realmente se hace el hueco es un jugador que ya estaba allí, que es Coque. Porque Coque, la temporada anterior, cuando llega Simeone, está a punto de salirse cedido al Málaga. Y en el primer entrenamiento ya Simeone llama al club y dice, oye, que lo del Málaga que no. Que este chico que se quede, que va a participar. Y Coque es un jugador con el que nunca hay unas grandes expectativas, pero que luego al final acaba siendo el importante. Es el jugador con más partidos en la historia del Atlético de Madrid. No solo se hace titular esta temporada, que es titular en 38 de 48 partidos, sino que nadie le ha quitado el puesto hasta esta última. Sí. Es una barbaridad de tiempo. Sea época, Nacho, hasta la 23-24, como máximo 5 partidos de suplente y bueno, siempre un poco pues, para oxigenar, para darle descanso, ¿no? No por cuestiones tácticas. Retener la pelota, sobre todo en los últimos minutos de partidos que tienes que vas ganando y tal. No se le daba un uso como parte estructural de la plantilla. Y a partir de este año no solo forma parte de la plantilla de forma estructural, sino que es capaz de llenar los zapatos de Diego, hacerse titular indiscutible y llegar al punto de asistir a Miranda en el Mirandazo, por ejemplo. Y ya lo veremos en el siguiente episodio. Perderse la celebración, por cierto. Se perdió la celebración en Neptuno. Algo no le sentó bien
al Luego bueno me de siento Coque. bien. Eso sí, la Después de plantar la camiseta bandera en el Bernabéu. en el Bernabéu está bien plantada. Y luego, pues, hablamos mucho de Diego. Diego, como sabéis, si os acordaréis, vuelve en la temporada siguiente al Atlético de Madrid y se encuentra con el muro de Coque. Y hay que decir que en aquel momento, en aquel verano, Nacho, parecía que lo de que Diego volviera al Atlético era un sueño roto, pues después de toda esa tensión que había habido y de la inacción del Atleti por traer un futbolista que quería venir. Así que, bueno, si miramos las llegadas, si cerramos estas salidas, quizá pues la de Diego dolorosa. Y claro, en aquel momento no esperábamos o no sabíamos, fíjate, como tú bien nos contabas, las esperanzas estaban puestas en Oliver, nadie esperaba esa irrupción tan fuerte de Coque. Y bueno, pues la otra sí que se me viene a la cabeza, pues la de Emre Belozoglu, que es un futbolista que vino, bueno, y pasó bastante desapercibido. Eso ya apartado llegadas. Pues claro, estábamos en salida, claro, se mezclan las cosas porque claro, No, salidas, digo, Nacho, salidas. Sí, bueno, salidas, pero claro, como también es llegada de esa misma temporada, yo por eso digo, lo tiro más para adelante. Pero vamos, ya que nos metemos en llegada, nos metemos en harina. Había puesto aquí también contexto, antes de hablar de las llegadas, porque el Atleti solo invierte 1 millón de euros, este mercado. 1 millón. Contexto, claro. Noticias. El Atlético pasa de invertir 67 millones a fichar gratis. El Manchester City prepara un ofertón por Falcao. Que claro, este era el verano de retener a Falcao. El Atlético ha rechazado ofertas por 92 millones. Ese es más o menos el contexto. Son las noticias que nos desayunábamos todos en los meses días. de junio, julio, agosto, en cuanto a los fichajes del Atleti. Y luego ocurre encima una circunstancia, que es que el Atleti gana la Supercopa de Europa en Mónaco ante el Chelsea con una exhibición de Falcao impresionante. Mete 4, impresionante. Mete 3. No digo que le mete 4 al Atleti. Bueno, sí, el 4 es de Miranda, es un 4-1, marca también Cahill, dato para el que no se acuerde de que el Chelsea también marcó en aquel partido, que jugó Fernando Torres, por cierto. Fue el primer enfrentamiento de Torres contra el Atleti. Y hay una anécdota muy conocida, que luego también, de la que ha hablado también Cerezo más adelante, y es que en el mismo palco del Estadio Luis II de Mónaco, Ribovlev, el magnate del Mónaco, les hace llegar una oferta por Falcao, para irse en ese momento. Y estaba el dueño del Mónaco allí, y le hizo una oferta de un contrato, vamos, que yo le dije, eres tonto si no te marchas mañana, vamos. Ese era el Atlético de Madrid en el verano de 2012. Pues fue tonto, según Cerezo, porque se quedó. Luego al año siguiente no fue tonto y le salió mal. Eso ya lo veremos en el siguiente capítulo. Pero efectivamente, también recuerdo el tema de Adrián con el Tottenham, ¿no? Que venían fuerte a por él. El club parecía que tenía que defenderse. O sea, en aquel momento la estrategia era no perder el bloque y los jugadores estructurales, no invertir, es decir, como bien nos has contado, lo que entra por lo que sale, no invertir. Y claro, al final pues te acaban llegando jugadores que unos, bueno, y otros te aportan muy poco. Y me acuerdo de la llegada, por ejemplo, del Cata Díaz. Sí, pero antes de nada te quería hacer un apunte, que creo que define muy bien todo este mercado. Se cumplen en este verano 25 años de la llegada de Jesús Gil al Atlético de Madrid. 25 años de la Gil en este verano. Proyecto Con un verano en el que se invierte 1 millón. 1 millón. Casualidad. Casualidad de la vida, gracioso. Es anecdótico, no se pretende hacer sangre, ni mucho menos. Simplemente, pues bueno, me pareció curioso, repasando hemeroteca de noticias de todo aquel verano, que justo se cumpliesen 25 años de la era Gil ese verano. Sí. Y ahora ya sí, Cata Díaz. Venga, el Cata. El gran anunciado Cata Díaz. Que llega con 32 años. O sea, llega por 1 millón. Esto es lo único que invierte el Atlético de Madrid dinero. En el Cata. 1 millón le parece un fichajazo al Atleti, pero claro, viene a sustituir a Perea. Y tú te planteas, ¿mejora el Cata a Perea? La verdad que no. Y está que jugó muy poquito, y yo creo que lo más famoso que tuvo fue la celebración, ¿no? La celebración de Copa. La celebración de Copa. Viene a tapar también a Domínguez. Es que, claro, el Atleti, este es el tercer central, y el Atleti acaba con estos centrales. El cuarto ya era Pulido. Entonces,
Lo cierto es que salió mal, y lo que decías tú, el encontronazo de la final de Copa, después de la final de Copa, en el que se encara con un par de aficionados del Atleti y tal, es quizá lo más recordado de su etapa. Y hay que decir que él venía de hacer muy buenos años al Getafe. O sea, es verdad que irrumpe muy tarde, porque como decías era mayor, 32 años, pero bueno, se esperaba bastante más del Cate, incluso competirle el puesto Sí, a nada, Miranda y un a año Godín, pero muy rápidamente se vio que estaba muy lejos de ese nivel, muy lejos. muy lejos y nada, un añito y poco más. No, digamos que no logró hacer olvidar al bueno de Perea. El que sí que fue un buen fichaje, Nacho, fue el Cebolla, quizá lo mejor que pasó en aquel mercado en cuanto a llegadas, porque luego hay De una de la llegadas, que de vamos a hablar, fichajes, de jugadores nuevos, sí, sí. de que los que no hubiesen jugado antes, vamos a decirlo Exacto. así. De jugadores que no fuesen propiedad del club, Cebolla Rodríguez yo diría que fue el mejor fichaje. Estaban él y Emre como los dos candidatos a suplir a Diego. Dos jugadores a coste cero, que finalmente no son los que se imponen en el 11 porque es Coque. ¿Qué ocurre? ¿Por qué Cebolla Rodríguez salió bien? Porque fue un gran jugador número 12. Fantástico jugador número 12, un jugador de muchísimo sacrificio, buen disparo de fuera del área, no muy prolífico en cifra, pero solo metió 3 goles, pero era un jugador que acumulaba muchísimos minutos y era claramente el jugador número 12. Jugador que llegó a Sí. coste cero y que dio un rendimiento espectacular esta primera temporada. Más adelante ya perdió mucha fuerza, porque hay que entender que el Athletic creció mucho en estos años. Son años de crecimiento exponencial, muy por encima de lo que el Athletic pudiera esperar de sí mismo. Pero esta primera temporada de Cebolla justificó su fichaje y Sí. lo cierto es que buen recuerdo de él. Lástima que, bueno, que una de las imágenes más recordadas de él sea la de él tapándose la cara después del gol de Ramos en Lisboa. Pero fue un buen fichaje. Yo creo que Buen dejó buen complemento, recuerdo. ¿no? Buen complemento, llega con 26 años, había hecho buenos partidos de estos que había hecho buenos partidos contra el Atleti en su paso en el Oporto. Y bueno, pues el Cebolla llega y como tú decías con Emre, que yo me adelantaba porque es que Emre es entrar y salir, Claro. Nacho. Es que dura apenas unos meses. Jugador turco que había pasado por el Inter, que era un jugador importante, un jugador con mucha clase, muy buen pie. Le recuerdo un golazo al Victoria de Guimaraes en Europa League, espectacular, tremendo el golazo que metió en el Calderón. Llegó libre del Fenerbahce, pero la cosa no salió. Mira que era un jugador que ya, como decía, había estado en el Inter. No era ajeno a salir del fútbol turco, pero no salió bien. Hizo buena amiga, supongo que con Arda en pretemporada, y en invierno se marchó al equipo del que vino, al Fenerbahce, por 350.000 euros, que es posible que fuera la prima de fichaje. Entonces, pues bueno, Seguramente. pues lo comido por lo servido, porque Emre pues no estaría a gusto, porque lo cierto es que no tuvo apenas protagonismo en los planes de Simeone y se marchó. Era el gran problema en ese momento del Atleti, la salida de Diego, y el otro quizá era que no tenía un lateral izquierdo con la salida de Domínguez, que hacía las veces de lateral izquierdo en algunas Suplente de ocasiones. Filipe, No ¿no? tenía lateral izquierdo. ¿Quién es el suplente de Filipe? Domingo Cisma, que llega del Racing. Uno de los Que fichajes llega para mí libre del raros Racing. de la historia del Atleti. Llegó Sí, libre, llegó 27 de agosto, llegó tardísimo. Debutó antes en Europa League que en Liga. Debutó antes en Copa que en Liga. Y sí. solo jugó 2 de los 10 partidos que jugó en Liga. Y su último partido fue el 21 de marzo. En Sí, Kazán. O sea, en Kazán, con la eliminación del Atleti después de aquel gol del centro del campo de Orbaiz contra el Rubin Kazán. El Atleti venía, recordemos, de ser vigente campeón de Europa League. Eliminatoria que salió mal. El Atleti era desesperada, subió a Senjo y... Claro, Senjo fue, sí, perdón. Senjo. Tienes razón, o sea, Domingo Cisma, pues eso, de estos fichajes que no recomendamos en el Atlético de Madrid, que hemos visto que no funcionan, que son jugadores que sí, que llegan libres, pero vienen de equipos de otro nivel, donde, bueno, tampoco es que le hayan roto y parecen oportunidades de mercado, y como estamos contando que el Atleti no quería gastarse un duro, dice, oye, pues mira, tengo un lateral izquierdo con experiencia en la Liga, suplente ideal para Filipe, pero como tú bien dices, de los 10 partidos juega con el Atleti, solo 2 en Liga. Y bueno, pues un paso también podemos decir testimonial. Yo con el caso de Emre te quería apuntar una cosa. A mí la sensación que tengo con Emre, la sensación que tuve siempre con Emre, es que era un jugador de estos que tenía ego, había, pues como tú dices, pasado por el Inter en Turquía, era un jugador importante, ¿no? Y él, la falta de protagonismo aquí le hizo
conectarse poco y querer salir enseguida porque veía que no tenía espacio y nunca lo llegó a pelear realmente, ¿no? Yo creo que Simeone no confío en él. En invierno y hay uno que llega, ¿no? Que sí que puede ser el fichaje más caro, pero ya llega en invierno. Eso es, porque ya pasa a ser 3,5 millones. Ahora sí, el Atleti aflojó dinero por Emiliano Insúa, otro lateral izquierdo, como saldría lo de Mítico. Domingo Ciesma. Pero lo cierto es que tampoco salió bien lo de Emiliano Insúa. Jugó 3 partidos y el año siguiente 14. Jugador que había pasado por el Liverpool, tal, pero que pues tampoco cuajó en Madrid. Nacho, voy a hacer un disclaimer. Preguntadle a Rubén por Emiliano Insúa. Le vamos a leer. Y vamos a la noticia, pues Claro. de estas cosas. Estamos viendo en el Atleti que hay un patrón, es que pasan cosas fruto del azar, cosas inesperadas, situaciones que desembocan en otras, que acaban saliendo bien, y una de ellas es un jugador que para mí, leyendazo del Atlético de Madrid, y que vuelve a casa para cambiar la historia, su historia y un poco la historia del equipo también. Porque hablábamos de que Cebolla era jugador número 12, bueno, pues este sería el 13 y el 12 o incluso el 11 en muchos momentos de los siguientes años, que es Raúl García. No muchos recordarán o tendrán en mente que Raúl García, el primer año de Simeone, o la primera media temporada de Simeone, no estaba. Estaba cedido en Osasuna, porque la situación de Raúl García desde su llegada en 2007 era la de un jugador al que no se estaba poniendo o no se le ficha para un puesto que era el suyo. A él se le ficha como un centrocampista en la base de la jugada para jugar con Maniche, en aquel equipo tan partido de Javier Aguirre en la época post-Torres, en la que se partían con Maxi o Reyes en una banda, Simao en la otra y Aguri Forlán. Y ese no era el rol de Raúl García, que por cierto marcó algún buen gol desde fuera del área, tenía muy buen disparo, cosa que luego no se le vio tanto porque ya jugaba en una posición mucho más suya. Es que fue cedido a Osasuna y metió 11 goles. Claro, es que era un Raúl García que no se parecía en nada al que se había visto en el Atleti. Y cuando vuelve al Atleti de Simeone, mete 9 goles esta temporada, 17 en la 13-14 y 9 en la 14-15, esas 3 temporadas. En las 4 de su primera etapa mete 4 goles, 0 goles y 1 gol. Fíjate. Y además es un jugador que vino, pues yo recuerdo, fue un fichaje ilusionante, un buen desembolso, no sé si fueron 12 millones de aquel momento. Y como tú bien dices, ese Atleti que se partía, en el que él estaba también, yo creo, Clever Santana, Maniche, ¿no? Raúl, no sé si Costiña andaba también por ahí. Andaba por allí también. Sí, y bueno, pues jugaba el pobre a lo que podía y era un futbolista señalado por la afición del Atleti de Madrid en su primera etapa, pitado y silbado en la grada del Calderón, pues porque no terminaba de ser esa promesa que parecía que era cuando el Atleti lo trae. Se va a Osasuna, vuelve Simeone y Simeone dice, no, si el problema no era del jugador, si el problema era de que no le ponían donde tenía que jugar. Y claro, pues el Atleti de repente hace un fichaje, entre comillas fichaje, una recuperación de un futbolista que no solo le da al equipo gol, que le da carácter, que le da carisma, que le da entrega, que le da lucha, que le da pues todo lo que sabemos y hemos visto que ofrece Raúl García. Y claro, pues una irrupción importante en esa temporada, como nos cuentas. Es que las 3 mejores irrupciones de esta temporada son un jugador que ya estaba en la plantilla, que era Coque, y 2 cedidos, como Diego Costa y Raúl García. Importantísimos los 3, importantísimos los 3. Y lo de Raúl García era una transformación que yo lo veo mucho en mi padre. Mi padre odiaba a Raúl García. Lo odiaba a muerte. ¿Cómo cambiaría la película que pasó a ser de sus jugadores favoritos? Y la primera camiseta que tuvo en su vida del Atleti se la regalamos mi hermano y yo y llevaba detrás puesto Raúl García. Para que vea la transformación de aquello. Y luego otro movimiento importante fue que se renovó la cesión de Courtois, que era una cosa también difícil porque la Supercopa era con el Chelsea también. Y bueno, se renova. Yo creo que también es un jugador muy importante en estos primeros años del Atleti. Hay que reconocer ese mérito por mucho que luego haya pasado lo que ha pasado. Si te enfrentas al Real Madrid sabes que ellos cuando juegan al final las ganan y por eso creo que ahora estoy al lado bueno de la historia. Llega como un portero muy prometedor y se marcha como uno de los mejores porteros del mundo y en parte es por
por esto que hacen el Atleti, y era muy importante también que se renovase esa cesión de Courtois. Pero te he apuntado también aquí 2 llegadas muy anecdóticas, porque no llegan a jugar con el primer equipo. Llega otro portero, grandísimo portero al Atlético de Madrid, que es Yassine Bono. Sí, pero bueno, está con A el la filial, cantera, ¿no? claro, a la cantera. Pero el Atleti Portero- tuvo a Yassine Bono. Sí, vamos, lo descubre y lo deja salir y nunca lo llega a aprovechar. Y fíjate tú, Bono, lo que luego ha sido, ¿no? Porterazo. De Courtois, de aquella época yo creo que es cuando surge lo del Thibautin. ¿Te acuerdas tú de que las paradas estiradas aquellas que hacía Thibautin y tal? Sí, Y bueno, sí, sí, una sí. pena todo. Y Bono para mí, un grandísimo portero, es verdad que nunca llegó a tener oportunidad en el Hubiera primer molado. equipo. Hubiera molado verlo en el Atleti en algún momento. Porque Bueno, lógicamente luego viene Oblak y tal, y era muy estaba lo de difícil. Asenjo también, por ahí, Sí. ¿no? Que había sido un fichaje, una apuesta importante que nunca terminó de salir. También otro jugador marcado por las lesiones. Y que se quedara por segundo año consecutivo cedido Courtois, pues fue una grandísima noticia. Y ya había, como dices, alguna duda, porque también Čech empezaba a dar, ¿no? Pequeños, muy pequeños, pero ya había alguna Pero dudilla, Courtois ¿no? no quería competir. Bueno, ya hablaremos más adelante de cómo fue la salida de Courtois. Y como último apunte anecdótico, el Atleti fichó a Milla. Ese año, el Atleti fichó a Milla, Milla. hijo. A Milla, hijo, sí, a Luis Milla, hijo. El jugador del Getafe. El Atleti ese año fichó a Luis Milla para sus categorías inferiores. Luego salió, pasó todo el tema Fuenlabrada, Tenerife, Granada, etcétera, etcétera, Getafe. Pero que sepáis que en aquel momento, que Milla fue jugador del Atleti y que lo fichó esa temporada del Atlético de Madrid. Como anécdota, que como ha sonado tanto y ya sonará en futuras entregas de esta sección, era curioso recalcarlo. Ahora, cuando me he puesto a leer rumores, digo, ostras, digo, qué cosas. Dame nombres, dame nombres. Yo te puedo decir alguno que me suena. Yo creo que ya se habló de la vuelta de Jurado, ¿puede ser? Sí. Pero hasta un Cuéntame. punto de que lo daban casi hecho. La llegada de Jurado está pendiente de los avales. Y era el principio de mercado. Esto es como el chiste, ¿no? Necesitamos 2 avales. Pero era cesión, Vale. se hablaba de Vale. cesión. En todo momento era cesión, Sí. claro, porque el Atleti en este momento dinero no. Hay que Era todo recordar momento 3 cesión. millones y medio, perdona Nacho, 4 millones y medio de euros de inversión, uno del En Cata, todo 3 y el medio de... mercado. Pues era todo, claro, todo lo que se habla eran cesiones o jugadores libres, etcétera. Y Jurado era para que llegase cedido. Bueno, acabó cedido el último día al Spartak de Moscú. Desde el Schalke 04, que era el equipo al que había salido desde el Atleti. Luego otro, Ibrahima Felay, desde el Barça, que era un jugador que no había cuajado bien en el Barça. Sonó durante parte del verano y bueno, pues tuvo que ver con Jurado. Acabó en el Schalke ocupando el Sí. mismo día el puesto de Jurado. Final ¿No había de tenido una mercado. lesión grave a Felay, Nacho? No había tenido me suena. suerte, desde luego. No recuerdo si lesión, pero desde Sí, luego en una el Barça no lesión. le De había hecho, ido a Felay, bien. Se había hizo cedido ya. es que a Felay ya había sonado cuando estaba en el PSV, me suena a mí. No, pero en aquel momento era caro. Lo que ocurre es que, claro, Sí. en este carrusel de cesiones y así suena para el Atleti. Otro fichaje que se dio prácticamente por hecho era el de la Fita. Libre desde el Zaragoza. La noticia que tengo aquí es Simeone echó abajo el fichaje de la Fita. No, esto no pueden decir la gente. Es que los quiere el Cholo. Pues mira, el Cholo es uno que no quiere y acierta también. Acabó en el La Fita, Getafe. buen Lo jugador, pero cierto, bueno. era buen jugador. En el No. Getafe pues tuvo sus más y sus menos. Podría haber sido un jugador de rol en el Atleti. En aquel Atleti, claro. Pero tampoco era no hubiese la sido. gran cosa. Se hablaba O sea, mucho yo creo que también de teniendo al delantero. Cebolla, Nacho, teniendo al Sí. Cebolla. No, y además era un jugador muy diferente. Era un jugador más media punta, más Sí, de bueno, pues otro con la banda, ritmo. más técnico, sí. Sí, más técnico, otro rollo. Se hablaba mucho también de delantero, porque como en principio se iba a quedar Salvio, el Atleti necesitaba un suplente porque iba a sacar a Costa. Y sonó mucho Álvaro Vázquez del Español. Y que incluso estaba en la pelea con Sevilla y Valencia por hacerse con Álvaro Vázquez. Acabó en el Getafe con la Fita por 3 millones. Y por cierto, lo de Álvaro yo creo que también surgía mucho a raíz de él, que si se va a ir Adrián, que si no sé qué, pues aquí hay que pensar, claro. Que luego Adrián pues fue perdiendo protagonismo, pero que el primer año había sido muy bueno, pues la sensación de que un delantero joven que había sido máximo goleador del Europeo Sub-21 el año anterior, que de 20 goles casi en su primera temporada en el Atleti de Madrid,
oye, era una pieza codiciada para el Atleti defenderlo y claro, que sonaba era Álvaro Vázquez. Y en, Fíjate y tú en que acaban el estrecheces económicas del Atleti era un jugador que no tenía que amortizar porque había llegado libre. Entonces era Correcto. interesante. Si hubiera salido Correcto. Adrián, por ejemplo, podría haber llegado el que para mí hubiera sido un gran fichaje en ese momento. Sonó mucho Bruno Soriano del Villarreal, porque había Sí, bajado el bueno, Villarreal. Y ese, claro. a pesar de que luego le pasó lo que le pasó, que tuvo problemas con las lesiones, etcétera, quizá un jugador que podría haber sido mucho más de lo que fue, muy leal al Villarreal, donde terminó su carrera, pedían 12 millones por él, y era un jugador que sonaba para equipos grandes, y oye, 12 millones por Bruno Soriano hubiera sido para mí una gran operación. Pero claro, Para, tenía que salir alguien, se tenía que vender a alguien, que es algo que pues que no acabó por suceder. para mí, Nacho, el Gavi del Villarreal, Bruno Soriano. Y te digo, muy mala suerte con las lesiones. Muy Muchísima mala, mala suerte. muy mala suerte Era un porque gran era jugador. Incluso con la buen. selección española podía haber sido para mí mucho más importante también. Sí. Pero Un jugador. Mira, Bruno, ahora que hemos hablado muchas veces del 5, ¿no? Del Atleti, bueno, ahora ha venido este año, pero pues ese tipo de futbolista que yo creo que el Atleti ha echado de menos muchas veces. fantástico. Y luego una anécdota, sonó mucho Pedro Jeromel del Colonia, que era un central. Este ni me suena, Y Nacho. era una cosa súper enrevesada porque era que le iba a fichar el Atleti y se le iba a ceder a otro equipo, un chanchullo de estos, de sacapastas. Bueno, acabó realmente cedido en el Mallorca, una cesión pagada por 1,5 millones y de él apenas nunca más se supo. No hizo carrera, la verdad. Pero oye, temas que habían sonado además, pues ya te digo, varias veces durante el verano para una temporada también espectacular. Para mí la del verdadero crecimiento, es cierto que era muy ilusionante la anterior con el Cholo, que se toca Europa League, pero para mí esta es muy, muy, muy ilusionante, no solo por ganar la Copa del Rey, que eso es lo más evidente, contra el Real Madrid, O sea, tengo que contarlo. rompiendo el gafe de 14 años sin ganar al Real Madrid, un solo partido. El Madrid de los cristianos, o sea, el Madrid Sí, sí, tope sí. de Xabi Y además, si uno ve Alonso. el partido, Y fue un milagro que el Atlético ganase aquel partido, porque hubo unos cuantos balones a la madera, ocasiones muy claras del Real Madrid, con está Mourinho sacando de bajo salida en palo. un contexto también súper tóxico en el Real Madrid aquella época, también muchos líos con Pepe, con un lío tremendo. Pero el Atleti gana un título importantísimo a la hora de establecerse a nivel competitivo. Correcto. O sea, si realmente cuando empieza la temporada tú ves el mercado de fichajes, claro, con la perspectiva del tiempo dices, joder, ¿cómo puede ser que el Atleti venga es verdad que son 6 meses de Simeone, pero unos síntomas muy, muy buenos, y ves que el club no puede, pese a venir de ganar un título europeo, no puede reforzar apropiadamente al equipo y al final, pues eso, que estamos hablando, que te traes al Cebolla, que sí, que viene gratis y te hace un buen papel secundario, que realmente el jugador que te da un pequeño salto es Raúl García, que ya lo tenía cedido y que de repente es mérito del futbolista y mérito del entrenador, que encuentran una buena sinergia y una buena sintonía y tal, pero que si al final pues te das cuenta de esto, Nacho, dices, coño, el Atleti no invirtió nada o no pudo darle al entrenador en un momento importante lo que necesitaba y aún así el entrenador hace una grandísima temporada con la Copa, con la clasificación para Champions. Y luego, bueno, lo que hablábamos de que en la UEFA una mala eliminatoria, ¿no? Pero no sé, a nivel de puntos y de todo, yo creo que la temporada fue buena. Fue fantástica. Y no Lo que mucha ves, gente se acuerda de que el Atleti no solo queda tercero, sino que compite por el liderato muchas jornadas. Y era un Barça aplastante. Pero aplastante. O sea, es una temporada en la que el Atleti es verdad que tiene problemas con los equipos grandes. Con Valencia, Real Madrid, Barcelona, que no es capaz de ganarles o incluso de competirles en alguna ocasión, pero sufre fuera, ¿no? cierra 2012 el Atleti a 9 puntos de un Barcelona que solo empata en el Clásico. Y acaba ese año 7 puntos por encima del Real Madrid. O sea, el año natural. Sí, luego, ¿qué es lo que sucede? Que cuando ya, lo que hablamos siempre, lo que le ha pasado este año al Atlético, que claro, tu fichaje es Emiliano Insúa en Navidades, porque esto es así, encima sale Emre y tal, y dices, claro, ya empieza lo duro estos meses, estas semanas de enero, febrero, con la Copa, con las eliminatorias en Europa, con partidos también entre semana, y ahí es cuando al Atleti se le ven las costuras de no tener fondo de armario y los partidos fuera de casa pues, se le hacen un bola, ¿no?
y bueno, pues En la acaba segunda bajando. vuelta. Y además Sí, exageradamente en la segunda vuelta, porque en la primera apenas pierde los 2 últimos partidos de Europa League con una liguilla sentenciada y las visitas difíciles, pero a los equipos pequeños les ganaba. Y es más, sí. hasta la derrota contra el Rubin Kazán se tira 19 partidos seguidos ganando en el Calderón. Esa temporada. Solo esa temporada, no contando la anterior. Solo esa temporada. Entonces empieza a dar las muestras de lo que el Atleti puede llegar a ser esa temporada. No solo porque gana esos 2 títulos, sino porque en Liga compite de una forma muy diferente. Y la Sí, distancia final con el cuarto clasificado son 10 puntos. 10 sí, sí. puntos respecto a la Real Sociedad. Es cierto que está luego a 9 del Real Madrid y a 24 de un Barcelona campeón con 100 puntos. Era imposible competir contra eso, pero da buenas muestras de lo que se va a convertir el Atlético de Madrid. Un Falcao con 34 goles, 28 en Liga. Un Costa con 20 goles, 10 en Liga. Y Courtois gana el Zamora. Este Atleti ya es otra cosa. Y es otra cosa basado en la fortaleza del grupo, en un sistema defensivo solidario, generoso, muy bien trabajado y luego la calidad de los futbolistas de arriba, porque hay que contar que decíamos que a estos hay que sumarle a Adrián, que seguía en el equipo, y Raúl García. O sea, eran 4 jugadores, bueno, pues de confianza del Cholo, todos ellos, y que ofrecían gol, que ofrecían, no sé, dinamita, vamos a decir, o no llegaba obviamente a nivel de lo que tenía Madrid y Barcelona, pero bueno, sí que atisbaba lo que el año siguiente veríamos, ¿no? Para mí, una buena temporada del Atleti, pero claro, vista con distancia este mercado, que es lo que estamos analizando, un mercado pobrísimo, pobrísimo. Paupérrimo, Mercado paupérrimo. de suspenso. O sea, un mercado indigno de un club que viene con la grandeza del Atleti, que viene de ganar un título. Y bueno, pues todo se maquilla y todo se oculta bajo los buenos resultados, el buen hacer de la plantilla del entrenador y esos gente con la que no contábamos, la irrupción de Coque, la vuelta tan buena de Raúl, de repente De el Costa. ascenso de Gavi, que había venido, y Gavi cada vez coge más galones y coge más importancia. Juanfran de repente despunta como lateral derecho, o sea, cosas que estaban por ahí, Nacho, que se empiezan a alinear, pero que no estaban en el guión, ¿no? Porque al final, imagínate que hasta tu portero era un cedido. Sí, sí. La nota, porque claro, la temporada fantástica, la temporada por encima para mí de las expectativas. Sobre todo teniendo en cuenta, como dices, el mercado. 1 millón invertido en Cata Díaz, 3,5 en Emiliano Insúa en invierno. ¿Qué nota le pones al mercado? Un 4. Suspenso. Es que el mercado es de suspenso, quiero decir, la temporada es muy buena. Lo que hace el Hay que equipo es poner muy en bueno. valor también que se retiene el bloque y que se acierta, para mí, por parte de Simeone, no por parte de los despachos, en que se quede Costa, en elegir que se quede Costa. No, pero claro, pero efectivamente, pero por parte de Simeone y por parte de Diego Costa, que Pero como no hemos es. contado. No es. Un 5, te puedo dar un 5, tío, siendo muy El 4 me generoso, vale, ¿eh? El 4 me vale. es que yo lo tengo que suspender lo que es el mercado en sí, Pero porque la que temporada mantenga el no, Atleti la a temporada Falcao Adrián, espectacular. claro, que mantenga a Falcao Adrián, pues oye, chico, pues bueno, pues claro, joder, si son tus delanteros. No sé. Lo que es el mercado de los movimientos No lo he estrictos que dicho, hemos pero Raúl visto. García estuvo todo el verano sonando para salir cedido y Diego Costa estuvo todo el verano sonando para salir Oh, cedido. sí, sí, horrible. Y Adrián, repetimos, y Adrián y Para Falcao. O sea, salir lo de vendido, Falcao. que no se fueran, que. Bueno. Claro, o sea, cuando el Atleti decía, había cierto atisbo de, joder, no estamos fichando a nadie, la noticia no era el Atleti se interesa por no sé quién, la noticia solía ser Falcao en la órbita del Manchester City o Falcao rumbo a la Premier o algo así. Es que es la realidad. Así fue aquel verano de 2012. Te doy una mala noticia, Alberto. Me parece que el formato va a estar de 1 hora, todos los programas. No. Estamos en 58 minutos ahora mismo. Joder, macho. Bueno, hemos dicho que iba a ser más Se va a fuerte. quedar aquí. Ahora nos lo estamos pasando fenomenal. Esperamos que vosotros también os lo estéis pasando fenomenal con estos repasos. Si es así, hacednoslo saber. Danos like, danos me gusta a estos vídeos porque es la forma que tenemos nosotros de saberlo. Por supuesto, también en los comentarios, pero sobre todo, si queréis estar atentos a este tipo de vídeos y a todo lo que hacemos en el Club de Oría, suscribíos, dadle a la campanita, activad las notificaciones para que os salte, para que os enteréis de cuándo sale el nuevo capítulo de Sabemos lo que hicisteis aquel verano de. Y luego, por supuesto, nos podéis seguir de lunes a viernes. A las 5 de la tarde estamos ahí como un clavo, haciendo programas, 3 horas del Atlético de Madrid todos los días. Y en cuanto empiece la temporada, todos los por partidos también aquí en el Club de Uría. Hasta la próxima. Sorpresas. Chao.